Feliz sábado tengan todos ustedes. Vamos a elevar una oración al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, tanto para escuchar como para enseñar y aprender. Padre, ten compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué les parece la lección? ¿Qué tal estuvo? ¿Comprensible? Parece ser que siempre tenemos una lucha en el matrimonio en donde alguien tiene que salir vencedor. Y la verdad que no es así. No siempre es así. Uh, el mensaje de esta mañana está basado en Mateo 11:28. Los versículos de la Biblia, Mateo 11:28. El Señor hablando a sus discípulos, a la multitud. Dice el versículo, si lo pueden buscar en sus Biblias, Mateo 11:28, 29 y 30. La palabra de Dios dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos siempre han traído un poco de comentario. ¿De verdad nos hace descansar? Porque por muy cansados que estemos, yo les aseguro que 8 horas buenas de sueño nos van a hacer descansar. Eso quiere decir que no es precisamente el descanso físico que el Señor está ofreciendo aquí. Porque si se dan cuenta, en el 29 dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No está diciendo para vuestros cuerpos, es decir, su alma, ¿qué tan agobiada está? Que lo que le perjudica, que yo le aseguro que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón alguna inquietud que no sea física, ni 10 horas, ni 12 horas de sueño nos van a hacer descansar. Porque se va uno a acostar con esa preocupación y se va uno a levantar con esa preocupación. Aquí nos está diciendo el Señor que es descanso para nuestras almas. Entonces, es claro que el Señor se está refiriendo a otra clase de cansancio. Pero yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿qué tanto es el cansancio que nosotros podamos acumular y que estemos conscientes de que Cristo nos lo va a quitar? Quiero que por favor busquen en sus Biblias, ahí mismo en Mateo 6, del 25 hasta el 34. Y aquí el Señor nos está haciendo una clase de declaración que nosotros debemos de tomar bien en cuenta. Dice el versículo 25, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De verdad nosotros no podemos preocuparnos por eso? Ni qué es lo que vamos a comer, ni qué es lo que vamos a beber, ni de qué manera nos vamos a vestir, ni qué color es el que nos vamos a poner. ¿De verdad nosotros hemos llegado a confiar de esa manera en Dios, de no preocuparnos de nada?
Cuando yo era niño en la casa de mi mamá, cuando yo veía 2 paquetes de sopa, yo me ponía contento porque sabía que iba a comer hoy y mañana. Y de pronto mi mamá agarraba y le daba un paquete de sopa a la vecina. De verdad, yo me angustiaba y yo, ¿qué vamos a comer mañana? Entonces, si hoy que pudimos comer una sopa y mañana, no, pues mi madre ya se había adelantado y le había dado la comida a otra persona. El Señor dice que no debemos de preocuparnos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que no debemos de trabajar para comer? No, eso es parte de nuestra responsabilidad. Sí. Entonces, aquí nos está diciendo, o sea, lo imprescindible que es comer, beber y vestirnos. Esas 3 cosas, el Señor Jesús le dice, porque se afanan. Ahora, el afanarnos, lo que nos está diciendo es que no debe de ocupar toda nuestra energía no la debe de ocupar. El versículo 26 dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves? Es decir, nosotros somos más importantes que toda la naturaleza. Toda la naturaleza tiene colores que el hombre ha tratado de imitar en sus vestidos y no lo ha podido lograr. Nada de eso. Y sin embargo, la naturaleza se alimenta de una manera u otra y dice, ¿no somos nosotros más valiosos que todo eso? Así de que yo creo que para estos 2 versículos podríamos nosotros comentar que de qué manera comenzamos el día. ¿De qué manera? Al momento de nosotros abrir los ojos, ¿qué es en lo que pensamos? Y hay un salmo, el Salmo 119, versículo 130, 131 y 132. Salmo 119, versículo 130, 131 y 132. Mire la manera en que dice el salmista que podemos comenzar el día. Salmo 119, versículos 130, 131 y 132. Dice la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Una manera de comenzar el día, estar expuestos a la palabra de Dios. Eso nos alumbra, dice el versículo 130. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. La manera en que nosotros despertamos, comenzamos el día, debería de ser como un antídoto para no estar preocupados por lo que va a pasar. Hay cosas que no podemos nosotros, pero aquí existe un problema porque ¿en quién nos encomendamos nosotros en la mañana? ¿Vamos a prender el televisor para ver cómo están las noticias? ¿Vamos a ver qué dicen los economistas que va a llegar a pasar? Porque todas las noticias hablan del problema, pero ninguno habla de la solución. Y de pronto, a través de todo este problema económico que sufre el mundo, nosotros nos convertimos en unos expositores del problema. Que si la bolsa de valores, que si las inversiones en China, que si los cereales ahora tenemos problemas, que si el aceite. Y cuando uno le pregunta a esos noticieros, bueno, ¿y cuál es la solución? Oh, yo no sé cuál es la solución, pero ese es el problema. Entonces, nosotros debemos de pensar en quién nos estamos encomendando para todo esto. Porque es la manera de cómo comenzamos el día. Dice el versículo 27 de Mateo. Recuerde que estamos en Mateo 6. El 27 dice,
Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué es lo que nosotros vamos? De verdad, a veces nos preocupamos por cosas que no vamos a poder lograr. La estatura, el color del pelo, ¿qué más? Una dieta milagrosa. Nada de lo que nosotros podamos intentar nos va a llevar a nosotros a un triunfo. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios. Entonces, todo el esfuerzo humano que nosotros podemos llegar a tener no cuenta. No cuenta. Todo el esfuerzo que nosotros podamos poner a determinada parte de nuestra vida no va a contar. Es una competencia inútil porque, dice el 28, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo como crecen y no trabajan. Es decir, la competencia contra los colores de verdad que es inútil. No vamos a ganarle nunca a la naturaleza. Así de que procuremos no competir con ella. Nos dice el 29 que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza y toda su sabiduría, se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Nos dice el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Decimos que confiamos en Dios y de pronto nos afanamos en cosas que no son, que no deberían de ser nuestra preocupación. Deben de ser producto de nuestra responsabilidad. Tampoco quiere decir que nos quedemos en casa sin salir a trabajar y que Dios nos va a mandar comida a casa. No, eso es lo que nos está diciendo. Ya leímos los versículos primeros y el descanso a lo que se refiere el Señor es el descanso del alma. Así de que podemos nosotros entender en esta palabra cómo es que el Señor se está refiriendo a nosotros. El 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí vamos a detenernos un poquito. ¿De qué tamaño debe ser la fe para poderle pedir a Dios? ¿Grande, mediana, pequeña? ¿Cómo debe de ser? Grande. Pequeñita, dice la hermana. Y el Señor dice que debe de ser como un grano de mostaza. Así de ese tamaño. ¿Necesitamos mucha fe? No. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Conocimiento. Porque si tenemos el conocimiento, nosotros vamos a tener la confianza. Todos tenemos aquí un oficio que lo hayamos desarrollado en nuestros tiempos. Todos habremos aprendido algo en nuestra vida que nos ha llevado a tener una especialidad. Yo aprendí a ser soldador desde los 13 años en una escuela. En este mes cumplo 69. Yo salí de 14 años. Créame lo que a lo largo de mi vida, con la práctica de haber aprendido, me convertí en un soldador que pudo llegar aquí a la refinería. Aquí tenemos también a alguien que trabaja para la policía. Bastantes cursos que pasó, bastante aprendizaje, y él confía en su oficio, en su profesión. Entonces, esa confianza a mí me hace tener fe en que mis soldaduras no se van a romper. El juicio que él pueda tener acerca de lo que tiene que hacer en la calle, también él tiene fe en que las cosas van a salir bien. Y todos los demás que hemos aprendido algo, hemos aprendido a tener fe en lo que hacemos.
El ama de casa cuando empieza a cocinar tiene fe en que todo va a quedar bien rico, bien sabroso. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de todo eso. Entonces su fe no necesita ser muy grande para saber la mamá que sus hijos van a comer bien rico. No se necesita tanta fe. Es nada más tener fe. ¿Por qué? Porque es el conocimiento lo que da confianza y la confianza es lo que da fe. Pero aquí el Señor está diciendo a los discípulos que si la hierba que crece en el campo hoy y mañana es echada al horno, de lo que tratamos de imitar o con lo que tratamos de competir en cuestión de colores, aquí nos dice que nosotros valemos más que eso. El versículo 30 dice, y si la hierba del campo que antes el Señor había dicho, lo hermoso que era, ahora les dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho mejor a vosotros, hombres de poca fe? Entonces yo creo que en esta mañana podemos salir nosotros tranquilos, convencidos de que no tenemos fe si no tenemos confianza. Y si no tenemos confianza, ¿qué es lo que nos hace falta? Conocimiento. Entonces, por supuesto, hermana, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender más de Cristo. Y aprendiendo más de Él, vamos a tener la confianza y automáticamente vamos a tener fe en lo que pidamos al Señor. No hay otra fórmula. Aquí el Señor critica y les dice que son hombres de poca fe, aquellos que están afanados en cosas que no deberían de preocuparles. Aquí nos vuelve a repetir que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vamos a vestir. Lo vuelve a repetir. En el 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, antes de que nosotros tengamos hambre, Él sabe que vamos a tener hambre. Antes de pensar con qué nos vamos a satisfacer o satisfacer a nuestros hijos, aquí nos dice el Señor que ya Dios lo sabe. Pero ¿quiénes son los gentiles? Hermano Marcial, ¿nos puede decir quiénes son los gentiles? ¿Gentiles en aquel tiempo o en este tiempo? En aquel tiempo. En aquel tiempo eran aquellas naciones a los que los judíos que no pertenecían a la raza. Hoy la palabra gentil tiene otro significado. Muy diferente. Es una persona amable, una persona cortés, atenta, y sin embargo, dice que nosotros podemos llegar a ser, porque el Señor lo dice, y nos compara con los gentiles. Si nosotros utilizáramos el mismo criterio judío de aquel entonces, ¿qué es lo que podríamos decir hoy? ¿Quiénes son los gentiles? Utilizando el criterio de aquel entonces. Podríamos... Aquellos que los que viven perdidos hacen esas cosas. Entonces, aquellos que no quieren obedecer a Dios. Esos serían los gentiles, podríamos nosotros decir. Pero según aquí, el versículo, Cristo nos compara con ellos. ¿Por qué? Porque dice que no tenemos fe. Por eso nosotros debemos de buscar el conocimiento de Cristo para que nos dé la confianza y no vamos a necesitar más que, ¿qué será? Muy pequeña la fe. No vamos a decir, te faltó fe para orar. No, porque la fe no se mide. Es comparable al grano de la mostaza, pero no se puede medir, porque no podemos decir nosotros que nos hizo falta fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Más ganas de orarle a Dios? ¿Cómo es la fe? ¿Más palabras para pedirle a Dios? ¿Qué es la fe? ¿Orar con gritos para que Dios nos escuche? No, eso no es la fe. La fe es la confianza, y la confianza
en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que vayamos a Él, nos está diciendo que de verdad, eso que nos angustia y que de pronto nosotros no miramos solución, pues nos dice Él que debemos de ir a Él. Hay situaciones en las que solamente Dios lo puede resolver. Y por mucho que nosotros hagamos, no lo vamos a resolver. Ustedes lo saben, yo lo sé también. Yo creo que en nuestra vida tenemos algo que solamente Dios lo puede resolver o lo ha resuelto. Y por mucho que pongamos en nuestra vida, es la voluntad de Dios la que se ha hecho manifiesta. Porque créanmelo, pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, se necesita valor. Valor, porque qué tal si la voluntad de Dios no va de acuerdo con lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es muy difícil de aceptar. Por eso, desde un principio, nosotros debemos de pedir que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso, conociéndolo a Él, nuestra fe va a ser grande. Sin poderla medir, va a ser grande. Así de que nosotros debemos de aprender que el cansancio al que se refiere el Señor Jesús en Mateo 11, que fueron los primeros versículos, no se está refiriendo a el descanso físico. Se refiere al descanso espiritual, a eso que nos angustia el alma, porque el Señor dijo, descanso para vuestras almas, no para el cuerpo cansado. Porque inclusive hasta una medicina lo puede a uno hacer descansar. No se puede dormir, una pastilla para dormir, el cansancio se fue. No, no es ese. Es la angustia que ustedes pasaron, la que yo he pasado, la que cada uno de nosotros han pasado aquí. A esa angustia, esa es la que dice el Señor, tráigala. Yo los voy a hacer descansar de esto. Así de que el Señor critica la poca fe de las personas. Entonces, ¿qué sería? El Señor está criticando la poca confianza que tenemos en Él. Y si no tenemos confianza, será por el poco conocimiento que tenemos de Él. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para poder tener más confianza? Mayor conocimiento, mayor estudio de la Biblia, mayor todo. Amén. Así de que nosotros debemos de pensar bien, cuál es el motivo de nuestra fe. Hay veces que confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Y eso no puede ser. No puede ser. El Señor nos dice que cuando empecemos nosotros a sufrir, porque lo vamos a hacer confiando en nosotros mismos, el Señor nos va a llamar hombres de poca fe. Así es que nosotros debemos de tener conciencia, porque créanme lo que a veces nosotros pecamos de exceso de confianza. Ya estamos aquí dentro de la iglesia, ya nos consideramos que tenemos un pie en el tren. Y eso no es cierto. No puede ser. Esa es una sobreconfianza y eso es muy peligroso. Porque damos diezmos y ofrenda, porque venimos el sábado a la iglesia. No. Nuestra labor como cristianos es una obra misionera continua y comunicarle a los demás lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque de lo contrario vamos a tener una confianza en nosotros mismos. ¿Y saben cómo está catalogado eso? Está catalogado como la superación del espíritu humano. Y eso es muy peligroso. Miramos mucha gente superada como humano. Su espíritu ha sido superado. Sin embargo, el espíritu que nosotros pretendemos
es el Espíritu que Cristo dejó como un consolador para nuestras vidas. Y como decía la lección, que fue un buen preámbulo para todo esto que estamos hablando, Cristo vino a glorificar al Padre cuando caminó por este mundo. Y el Espíritu Santo está para glorificar a Cristo. Así es que debemos de atender, debemos de procurar, de pedir, de rogar porque el Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. Que nos motive. Entregarle nuestra voluntad al Espíritu Santo es ponernos en las manos de Dios todos los días. Así es que el Espíritu Santo es el otro consolador. Nosotros quisiéramos haber visto a Cristo, pues miremos la obra del Espíritu Santo, que es lo mismo. Si Él dijo que iba a venir el otro consolador, es porque Él era el primer consolador. Así de que debemos de tomar muy en cuenta la palabra de nuestro Señor Jesús. Así de que esta mañana es corto el mensaje, pero es sustancioso. Más conocimiento, más confianza y una fe que no vamos a poder medir. Y si nosotros tenemos la confianza si tenemos nosotros la fe basada en la confianza y la confianza basada en la Escritura, créanmelo, que la gente lo va a notar. Y hablemos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ese es el mejor y más efectivo testimonio que nosotros podemos dar. Así es que cumplamos con responsabilidad todo lo que Cristo nos ha enseñado. En esta mañana son palabras del Señor. No es el apóstol Pablo impresionado. No es el Espíritu Santo a través de un profeta, de un predicador, de un apóstol. Estas son palabras del Señor Jesús directas. No se afanen. En otras palabras, dice, no se acongojen. Es decir, ¿por qué vamos a vivir angustiados? No hay necesidad de vivir así. Así de que pensemos nosotros en tener más fe. Entonces, será más fe porque tenemos más confianza, porque tenemos más conocimiento. Y eso nos tiene que obligar a nosotros a poder predicar la palabra de Dios donde quiera que estemos. De palabra y de acto. Así de que yo le ruego a Dios que tenga compasión de nosotros y podamos de una manera u otra ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para poder impresionar a las demás personas. Que Dios tenga compasión de nosotros.